Elizabeth, parienta de María y conocida por muchos como la prima de la Madre de Jesús, entra en la historia cuando casi nadie espera nada nuevo de su vida. Su pelo ya tiene hilos blancos, sus manos guardan el cansancio de los años y su corazón lleva una herida silenciosa. Nunca pudo tener hijos. Mientras las jóvenes del pueblo cargan bebés en los brazos, ella carga preguntas en el alma. Vivía junto a su esposo Zacarías en los días de Herodes, rey de Judea. Zacarías era sacerdote, descendiente de la clase de Abías, y Elizabeth provenía de las hijas de Aarón. No eran personas poderosas ni famosas, pero la Biblia hace un elogio raro y precioso sobre ellos. Dice que los dos eran justos delante de Dios y caminaban de manera irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, a pesar de tanta fidelidad, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Bible Gateway Plus 1. A los ojos de muchos, esa esterilidad parecía un silencio de Dios. En una cultura donde los hijos eran señal de honra, la matriz cerrada de Elizabeth se convertía en motivo de vergüenza. Las miradas se desviaban, los susurros se multiplicaban, y tal vez algunos pensaran en secreto que había algún pecado escondido en aquella casa. Pero el cielo veía algo distinto. Veía un matrimonio que amaba al Señor aún sin entender sus caminos. Imagina a Elizabeth volviendo del pozo, con el cántaro sobre el hombro, oyendo de lejos el llanto de los niños de otras mujeres. Su vientre permanecía vacío, pero su fe no estaba vacía. Año tras año, ella seguía apoyando a Zacarías en su servicio en el templo, seguía orando, seguía creyendo. Y aunque la Biblia no detalla cada una de sus lágrimas, sabemos que su dolor era real, porque más adelante ella misma dirá que el Señor quitó su afrenta de entre los hombres. Bible Gateway Plus 1. En ese escenario de cansancio y espera, Dios estaba preparando una señal que iría mucho más lejos que el sueño de ser madre. La historia de Elizabeth no sería solo la historia de una mujer estéril que finalmente concibe. Sería el escenario donde Dios encendería una luz secreta para otra mujer más joven de Nazaret, llamada María. A través del vientre tardío de Elizabeth, el Señor pondría una marca en el tiempo, una señal viva, un anticipo del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, presenta primero a Zacarías y a Elizabeth antes de hablar del anuncio a María. No es casualidad. Es como si Dios quisiera mostrar que, detrás del pesebre de Belén, hubo una casa silenciosa en la región montañosa de Judea, donde dos ancianos aprendieron a confiar, aun cuando el cuerpo decía que ya era tarde. Bible Gateway Plus 1. ¿Quién podría imaginar que esa mujer aparentemente olvidada se convertiría en la confirmación más íntima y profunda de que el Hijo de Dios realmente venía al mundo? Antes de que los pastores escucharan ángeles en el campo, antes de que los sabios vieran la estrella en Oriente, una señal secreta ya estaba siendo preparada en el vientre de Elizabeth. Y esa señal no solo cambiaría su vida, sino que fortalecería el corazón de María en los días que la llevarían hasta el nacimiento de Jesús. Desde el primer momento, la vida de esta parienta mayor de María nos recuerda algo esencial. Dios no se olvida de las historias que parecen detenidas. A veces, lo que el pueblo llama fracaso, el cielo está usando como escenario para un milagro que va a tocar a muchas otras personas. Y en el caso de Elizabeth, su milagro sería la llave silenciosa que abriría el camino para la llegada del Salvador. Elizabeth sigue con su rutina cuando la historia da un giro que nadie en el pueblo podría imaginar. Mientras ella está en casa, quizás preparando el pan o arreglando la casa, su esposo Zacarías sube al templo a ejercer su turno de servicio. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Zacarías fue escogido por sorteo para entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso,
mientras todo el pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Allí, en ese momento específico, Dios decide responder a años de oraciones silenciosas. Un ángel del Señor se aparece a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turba y siente miedo, pero el mensajero celestial le dice que no tema, porque su oración ha sido oída y su esposa Elizabeth le dará un hijo, al que debe poner por nombre Juan. El ángel también anuncia que muchos se alegrarán con su nacimiento, que será grande delante del Señor y que irá delante del Mesías para preparar un pueblo bien dispuesto. Todo eso está en Lucas capítulo 1, mostrando que la historia de Elizabeth está unida desde el principio al plan del nacimiento de Jesús. Mientras tanto, Elizabeth no ve al ángel ni escucha la voz en el templo, pero su nombre está siendo pronunciado en el cielo. Dios no solo la recuerda, la coloca dentro de una misión. Su maternidad será la cuna del profeta que preparará el camino para Cristo. El hijo que tanto esperó no será apenas un consuelo personal, sino una pieza clave del plan de salvación. Zacarías, sin embargo, duda. Pregunta cómo sucederá aquello, ya que él es viejo y su esposa de edad avanzada. El ángel le responde que por no haber creído en sus palabras, quedará mudo hasta que todo se cumpla. Cuando sale del santuario, el pueblo percibe que ha tenido una visión, porque intenta hablar y no puede. Con gestos, él intenta explicar, pero ninguna palabra sale de su boca. Lucas capítulo 1 relata que, pasados los días de su servicio, vuelve a su casa. Imagina la escena cuando Zacarías regresa. Elizabeth lo ve entrar diferente. Sus ojos dicen más que su boca, porque su lengua está en silencio. Él tal vez escribe en una tablilla lo que ha sucedido o intenta explicarlo con las manos. De alguna manera, Elizabeth entiende que Dios habló. No hay discurso perfecto, no hay grandes frases, pero hay una certeza nueva entrando en aquel hogar. Poco tiempo después, el Evangelio afirma que Elizabeth concibe. Ella misma declara: «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres». Ese testimonio, en Lucas capítulo 1, muestra cuán profunda era su vergüenza y cuán grande su gratitud. Ahora su vientre, antes vacío, se vuelve señal de que Dios no se olvidó. Durante 5 meses, Elizabeth se mantiene retirada, guardando en secreto ese milagro. No está escondiendo una simple alegría privada. Sin saber todos los detalles, está protegiendo una señal que más adelante servirá de confirmación para otra mujer, aún más joven, que llegará de Nazaret con una noticia imposible. También está encinta, pero por obra del Espíritu Santo. Antes de que el mundo se entere del nacimiento de Jesús, Dios está preparando esta casa silenciosa como un primer anuncio. En el cuerpo envejecido de Elizabeth, Él muestra que nada es demasiado difícil para su poder. En su embarazo tardío, Él coloca una luz que pronto iluminará el corazón de María. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y acompáñanos en este viaje de fe, donde cada detalle de la Biblia revela algo del amor de Dios por nosotros. Mientras esa mujer mayor guarda en silencio los primeros meses de su embarazo, lejos de las miradas curiosas, Dios ya está moviendo otra pieza de su plan en un lugar muy distinto. En una casa sencilla de Nazaret, una joven llamada María recibe la visita del mismo ángel que habló con el esposo de esta anciana. Según el Evangelio de Lucas capítulo 1, el mensajero celestial le anuncia que ella concebirá y dará a luz un hijo, y que ese hijo será llamado Hijo del Altísimo. La muchacha se asusta, pregunta cómo será aquello, ya que no conoce varón. El ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Y para fortalecer su fe, le da una señal concreta, algo que sus ojos pueden comprobar.
Según Lucas capítulo 1 versículo 36, el ángel le dice que su parienta ha concebido un hijo en su vejez y que la que llamaban estéril está en el 6º mes, porque para Dios nada hay imposible. Ahí se revela el papel escondido de esa parienta mayor. Su vientre no es solo un milagro personal, se convierte en la prueba viva de que lo que el ángel dice a María es verdadero. Mientras ella vive retirada, su embarazo tardío es usado por el cielo como argumento para hacer que una joven virgen crea en lo imposible. La señal secreta del nacimiento de Jesús está creciendo en silencio en la región montañosa de Judea. María escucha, se rinde a la voluntad de Dios y responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Poco después, movida por esa palabra y por la señal que el ángel mencionó, la joven emprende viaje. Lucas capítulo 1 narra que se levanta y va deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Es un camino largo, lleno de subidas y polvo, pero también lleno de expectativa. En el corazón de María, las palabras del ángel se mezclan con la imagen de su parienta anciana, ahora embarazada. Cuando finalmente llega a la casa de la esposa de Zacarías, no necesita muchos gestos. La escena que Lucas describe es profundamente espiritual. La parienta mayor escucha el saludo de María y en ese mismo instante el niño salta en su vientre. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 41, ella es llena del Espíritu Santo. El mismo Dios que abrió su matriz ahora llena su boca. Entonces la anciana alza la voz y dice palabras que se volverían conocidas para generaciones de creyentes. Según Lucas capítulo 1 versículo 42, exclama en alta voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Y añade algo todavía más profundo en el versículo 43. «¿De dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí?» Con esa declaración, la parienta mayor de María reconoce, guiada por el Espíritu, que el niño que la joven lleva en el vientre es su Señor. Nadie le había explicado, no hubo un ángel que se lo detallara, pero el salto de su propio hijo y la presencia del Espíritu Santo le abren los ojos. Ella se convierte en la primera voz humana que llama a Jesús «mi Señor», aún antes de su nacimiento. Para la joven de Nazaret, esas palabras son como un abrazo del cielo. Ella llega con la promesa de un ángel y encuentra la confirmación en la boca de una mujer que era estéril. En esa casa sencilla, dos embarazos imposibles se encuentran, uno fruto de la vejez y otro fruto del espíritu. Y en el centro de esa escena, la parienta anciana se vuelve la confirmación viviente de que Dios realmente está trayendo al Salvador al mundo. La esposa de Zacarías permanece conmovida después de oír el saludo de la joven. El niño se estremeció dentro de ella de un modo diferente, como si reconociera a alguien mayor que él mismo. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 44, registra sus palabras. «Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre». No fue un movimiento cualquiera. Fue una respuesta de gozo delante del Mesías que aún estaba oculto en el vientre de María. Entonces, aquella mujer mayor añade otra frase que se vuelve clave para la vida de su parienta más joven. Según Lucas capítulo 1, versículo 45, ella declara: «Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Con esas palabras, la anciana no solo celebra el milagro, sino que afirma, con serenidad y experiencia, que Dios hará exactamente lo que prometió. Para una muchacha que acaba de recibir un anuncio tan extraordinario, esa bendición es como una base firme bajo sus pies.
María no está escuchando a una persona curiosa, sino a una mujer que conoce el peso de la espera, que ha vivido años de oraciones aparentemente sin respuesta y que ahora ve el poder de Dios actuando en su propio cuerpo. La fe madura de la parienta mayor se convierte en refugio para la fe naciente de la Virgen de Nazaret. En ese ambiente de confianza, María estalla en adoración. Lucas capítulo 1 relata el cántico conocido como el Magnificat, donde ella dice que su alma engrandece al Señor y su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Reconoce que Dios miró la humildad de su sierva y que de ahora en adelante la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Afirma también que el Poderoso ha hecho grandes cosas con ella, que su nombre es santo y que su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Todo ese canto nace dentro de la casa de la anciana. La influencia de esta mujer no aparece en grandes discursos, sino en la atmósfera que ofrece. La Biblia cuenta que María se quedó con ella como 3 meses. En ese tiempo, la joven embarazada no está sola en Nazaret, escuchando comentarios y dudas. Está en un hogar donde cada movimiento del vientre es un recordatorio de que Dios cumple lo que promete. Cada día, la esposa de Zacarías ve crecer su propio hijo, el que preparará el camino del Señor, y al mismo tiempo ve a su parienta más joven aprender a caminar en el misterio de ser madre del Salvador. Imaginemos las conversaciones sencillas entre las dos. La mayor habla de sus años de silencio, de cómo soportó las miradas de compasión, de cómo lloró en secreto pidiendo un hijo. La más joven comparte el impacto de la visita del ángel, el temor de enfrentar a José, las preguntas sobre el futuro. Entre ellas no hay competencia, hay apoyo. Una conoce el dolor de la espera prolongada, la otra el peso de una misión que supera cualquier entendimiento humano. En ese intercambio, la señal secreta del nacimiento de Jesús se fortalece. El salto del niño en el vientre de la anciana es como un anuncio silencioso de que el plan de Dios está en marcha. La casa de la región montañosa se convierte en un santuario discreto, donde el futuro profeta y el Mesías, aún ocultos, se encuentran por primera vez, cubiertos por la fe y el cuidado de 2 mujeres, una de edad avanzada, otra muy joven, pero ambas elegidas para sostener el inicio de la historia de la redención. El tiempo pasa en aquella casa de la región montañosa como si cada día fuera un pequeño altar. La joven de Nazaret se despierta sabiendo que lleva dentro al Salvador, y la mujer madura se levanta sintiendo el peso y la alegría del profeta que prepara el camino. No hay multitudes, no hay luces, pero en esa convivencia sencilla, Dios está afirmando el plan del nacimiento de Jesús en lo secreto. Durante esos meses, la anciana observa a María con ternura. Ve cómo la muchacha aprende a escuchar su propio cuerpo, cómo pone la mano sobre el vientre cuando siente un movimiento, cómo se queda en silencio cuando recuerda las palabras del ángel. La esposa de Zacarías, que pasó años sin sentir vida dentro de sí, ahora se alegra al ver a otra mujer vivir un milagro aún mayor. Su presencia, sus consejos y su serenidad dan a la joven un lugar seguro para madurar la fe. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 que María se quedó con su parienta como 3 meses y después regresó a su casa. No sabemos cada frase que compartieron, pero el simple detalle de ese tiempo muestra la importancia de esa relación. Dios no quiso que la madre del Mesías caminara sola al inicio de su embarazo. La colocó cerca de una mujer que sabía esperar, que sabía callar y que estaba viendo con sus propios ojos que nada es imposible para el Señor. Cuando llega el momento del parto, el foco vuelve a la casa del sacerdote. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 57, a la parienta de María se le cumplió el tiempo de dar a luz y dio a luz un hijo.
Los vecinos y parientes oyeron cuán grande misericordia había mostrado el Señor para con ella y se regocijaban con su alegría. El vientre que antes era motivo de conversación triste, ahora se convierte en motivo de fiesta. En el 8º día vienen para circuncidar al niño, y todos suponen que llevará el nombre de su padre. Pero la madre se levanta con firmeza. El texto sagrado cuenta que ella dice claramente que se llamará Juan. Es un momento decisivo. Años de vergüenza habían podido hacerla insegura, pero la mujer que creyó ahora defiende con autoridad la palabra que el ángel enviara. Su obediencia al nombre señalado desde el cielo muestra cómo su historia está ligada al plan del Mesías. Los presentes se sorprenden y preguntan al sacerdote cómo quiere que se llame el niño. Zacarías pide una tablilla y escribe: Juan es su nombre. En ese mismo instante, su boca se abre, su lengua se suelta y bendice a Dios. Según Lucas capítulo 1 versículo 64, todos se llenan de temor y estas cosas se divulgan por toda la región montañosa de Judea. Así, la casa de este matrimonio se convierte en un anuncio vivo. El nacimiento del profeta, el nombre obedecido, la voz recuperada del sacerdote y la alegría de la madre son señales que se esparcen entre el pueblo antes de que Belén vea el pesebre. Mientras María se prepara en silencio para el día en que dará a luz al Hijo de Dios, la historia de su parienta funciona como un eco anticipado, como una confirmación pública de que Dios ya empezó a cumplir lo que prometió. El nacimiento de Juan no queda encerrado dentro de las 4 paredes de aquella casa. Pronto la noticia corre por la región montañosa de Judea. Los vecinos comentan que el Señor tuvo grande misericordia con la esposa de Zacarías, y las mujeres del lugar repiten la historia una y otra vez. La estéril ahora carga un niño en los brazos. El Evangelio de Lucas capítulo 1 dice que todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Esa pregunta abre una expectativa silenciosa en el pueblo. En medio de esa alegría, Dios añade otra señal. Lucas relata que el padre del niño se llena del Espíritu Santo y comienza a profetizar. Él no habla solo sobre su propio hijo, habla sobre el Mesías que viene. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 76, dice: «Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos». Y continúa declarando que dará conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. La madre escucha cada palabra. Ella, que sintió primero el salto del niño en su vientre cuando María llegó a su casa, ahora oye de labios de su esposo lo que el cielo ha preparado. El pequeño que sostiene entre los brazos no será un sacerdote más, ni un hombre común. Será la voz que anuncia la llegada del Señor que María lleva en el vientre. Así, la vida de esta mujer madura se entrelaza de manera directa con el nacimiento de Jesús. Su hijo será la trompeta que señala al Cordero de Dios. Zacarías sigue hablando bajo la inspiración divina y levanta los ojos más allá de su propia casa. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79, él proclama: «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz». Esa aurora que va a visitar al pueblo es el mismo Jesús, aún oculto en el vientre de María. Para la anciana, oír esas palabras es entender que su historia de esterilidad y vergüenza nunca fue un desvío. Dios había guardado su vientre para este tiempo exacto, para que el niño que ahora duerme en su regazo sea el heraldo de la luz que está por nacer en Belén. Su papel no es pequeño.
En medio de parientes y vecinos, ella sabe que cada mirada dirigida a su bebé será, en el futuro, dirigida al Mesías, al que su hijo señalará. La joven de Nazaret, que ya había regresado a su casa, seguramente guarda en el corazón todo lo que vivió en aquel periodo. Ella presenció el embarazo tardío de su parienta. Escuchó la historia del ángel en el templo. Sintió el salto de Juan en el vientre de la anciana cuando la saludó. Oyó la bendición que confirmó su fe. Ahora, mientras se acerca el tiempo de su propio parto, las noticias del nacimiento de Juan y de la profecía de Zacarías llegan como una confirmación más de que Dios está cumpliendo cada detalle. Así, la casa de este matrimonio se convierte en un faro adelantado. Antes de que el pesebre de Belén sea preparado, antes de que se oiga el llanto del recién nacido, envuelto en pañales, la vida de esta mujer mayor y de su hijo ya está inclinando los corazones a preguntar, ¿qué está haciendo el Señor en nuestros días? Y esa pregunta abre espacio para que el nacimiento de Jesús no sea visto como un hecho aislado, sino como la continuación perfecta de señales que comenzaron en el vientre de una mujer que muchos creían olvidada. Cuando el relato de Lucas pasa de la casa de Zacarías a la ciudad de Belén, la figura de Elisabet parece salir de escena. Sin embargo, todo lo que ella vivió sigue acompañando, como eco silencioso, cada paso que María da hacia el nacimiento de Jesús. Nada de lo que ocurrió en aquella casa de la región montañosa fue un detalle suelto, fue preparación. El Evangelio dice en Lucas capítulo 2 que en aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto para que todo el mundo fuera empadronado. José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Allí, lejos de la casa donde había recibido la bendición de su parienta, la joven se encamina al lugar donde el Hijo de Dios nacería. Imaginemos ese viaje con simplicidad, sin añadir nada que la Biblia no diga, un camino largo, María llevando en el vientre al Salvador, José cuidando de ella, y el recuerdo vivo de las palabras escuchadas en la casa de la anciana. Cuando el ángel le habló en Nazaret, dio una señal clara. Su parienta, la que llamaban estéril, estaba en el 6º mes. Más tarde, en aquella visita, ella oyó de labios de Elisabet, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, como registra Lucas, capítulo 1, versículo 45. Ahora, mientras se aproxima a Belén, esa frase debe resonar en su interior. La bendición de la mujer que había esperado tantos años por un hijo se convierte en un apoyo invisible para la madre del Mesías. La influencia de Elisabet no está en el pesebre ni ante los pastores, está en la memoria de María, fortalecida por la señal que vio con sus propios ojos en Judea. Lucas capítulo 2, versículo 6, dice que, estando ellos en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y el versículo 7 declara que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El relato es sencillo y profundo. No menciona nombres de mujeres acompañando el parto. No cita parientes presentes, pero en el tejido del plan de Dios, la experiencia vivida con la prima mayor ya había hecho su obra. Porque la señal de la parienta estéril que concibió en la vejez fue la llave para que la joven de Nazaret dijera sí sin reservas. Fue en la casa de Elisabet donde el niño Juan saltó de alegría en el vientre, confirmando que el Salvador estaba presente aún antes de nacer. Fue allí donde la madre del futuro profeta, llena del Espíritu Santo, reconoció al niño de María como su Señor.
Todo eso preparó el corazón de la joven para llegar a Belén con fe, aunque las circunstancias fueran simples y humildes. Así, aunque la Escritura no la ponga junto al pesebre, la historia de Elizabeth rodea el nacimiento de Jesús como un abrazo previo. Sus años de espera, su milagro tardío y sus palabras de bendición fueron parte de la señal secreta que sostuvo a María en el momento en que el Hijo de Dios vino al mundo, envuelto en pañales, en un lugar pequeño, pero lleno de la presencia del Altísimo. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, nuestra mente va rápido al pesebre, a los pastores, a la estrella y al canto de gloria en las alturas. Pero detrás de esa noche en Belén hay una mujer mayor cuyo testimonio ayudó a sostener la fe de la Madre del Salvador. La parienta que había sido llamada estéril y que ahora cargaba a Juan en los brazos. La influencia de esa anciana no está en la escena del establo, pero está en la memoria de María como una columna silenciosa. El ángel no le dio a la joven de Nazaret una señal cualquiera. Cuando anunció que el Espíritu Santo vendría sobre ella, también mencionó el embarazo de su parienta en la vejez, como prueba de que para Dios nada es imposible. La visita a la región montañosa de Judea y el encuentro con aquella mujer que la llamó Madre de su Señor fueron como un sello sobre la promesa. Sin esa etapa, el camino hacia Belén habría sido todavía más pesado. El Evangelio de Mateo cuenta que José, al saber del embarazo de María, pensó en dejarla secretamente, siendo justo y no queriendo exponerla. Mientras él consideraba estas cosas, un ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo que no temiera recibir a María como esposa, porque lo que en ella había sido engendrado era del Espíritu Santo y que el niño salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa confirmación divina para José se unía a la confirmación que la joven había recibido en la casa de su parienta. Dios no la dejó sola en ningún momento crucial. Recordar el salto de Juan en el vientre de la anciana, la bendición pronunciada en alta voz y la frase bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Seguramente le dio fuerza a María en los días de miradas desconfiadas y comentarios silenciosos. En una cultura donde un embarazo antes de la vida conyugal completa podía causar escándalo, tener en la memoria el abrazo y la fe de una mujer mayor, conocida por todos, era un consuelo profundo. La madre de Juan se convierte así en un puente entre la promesa y el cumplimiento. Ella representa la fe de una generación que esperó durante años la consolación de Israel. Su hijo será el profeta que clama en el desierto, pero antes de eso, ella fue la voz que, llena del Espíritu Santo, reconoció al Mesías oculto en el vientre de una muchacha. Su casa fue el lugar donde la salvación futura fue celebrada aún antes de que el niño naciera. Cuando los pastores llegan al pesebre, guiados por el anuncio de los ángeles, encuentran a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Después de oír el mensaje, el Evangelio dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entre las muchas cosas que guardaba, seguro estaba el recuerdo de la prima mayor que un día le dijo: «¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Esa frase unía la humildad de la anciana con la grandeza del plan de Dios. Así, la influencia de Elizabeth sobre el nacimiento de Jesús no se mide por su presencia física en Belén, sino por el papel que tuvo antes. Su historia abrió la puerta de la fe. Su vientre se volvió señal. Su boca confirmó lo que el cielo había anunciado. Sin añadir nada a la Escritura, podemos reconocer que, en la economía de Dios, nada fue casual. La vida de aquella mujer que muchos consideraban acabada fue usada para sostener en silencio la llegada del Salvador al mundo. Con el tiempo, la escena de Belén se cierra para nosotros,
Pero la señal que comenzó en la casa de la prima mayor sigue adelante en la historia de Dios. La Escritura no vuelve a describir encuentros entre estas dos mujeres, no nos cuenta conversaciones posteriores ni visitas de familia, y es importante respetar ese silencio. Sin embargo, el texto deja muy claro que lo que empezó en el vientre de aquella anciana no fue solo un consuelo personal, sino una preparación directa para la manifestación de Jesús a Israel. El Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 80 resume la infancia y juventud del hijo de esta mujer con palabras sencillas y profundas. La Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. No hay detalles de juegos, ni de amigos, ni de escenas domésticas. Hay una frase sobria: se fortalecía en espíritu. El mismo Dios que abrió el vientre de su madre lo fue formando para una misión que más tarde señalaría al Mesías. Cuando abrimos el Evangelio de Juan capítulo 1, vemos el fruto de todo ese proceso. Allí aparece Juan ya adulto, bautizando en el Jordán y preparando al pueblo con un mensaje de arrepentimiento. Los judíos envían sacerdotes y levitas para preguntarle quién es, y él deja claro que no es el Cristo, ni Elías, ni el profeta anunciado, sino una voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Todo eso es resultado de un llamado que empezó antes de que él naciera, cuando aún se movía dentro del vientre de su madre al oír el saludo de María. Un día, mientras está bautizando, ocurre el momento que une de forma visible la historia de la prima de María con el nacimiento y la misión de Jesús. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, al día siguiente Juan ve a Jesús que viene hacia él y declara: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y en los versículos 30 y 31 explica que él mismo no le conocía, pero que vino bautizando con agua para que el Hijo de Dios fuera manifestado a Israel. Detrás de esa declaración pública hay años de preparación de Dios y en el inicio de todo, una casa silenciosa en la región montañosa de Judea. Si el niño que un día saltó de alegría en el vientre de su madre ahora señala con firmeza al Salvador, es porque el plan del cielo nunca estuvo desordenado. El embarazo tardío de la anciana fue la primera señal. El salto en su vientre fue la segunda. La profecía de su esposo fue la tercera. Y el ministerio de Juan se convierte en la voz final que presenta a Jesús frente al pueblo. La influencia de la prima de María aparece entonces como una cadena de obediencias. Ella creyó cuando el cuerpo decía que ya era tarde. Obedeció cuando afirmó que el nombre de su hijo sería Juan, como el ángel había ordenado. Se dejó llenar por el Espíritu Santo cuando bendijo a la Madre del Señor y reconoció al Mesías oculto en su vientre. Y años más tarde, el hijo que crió, bajo la mano de Dios, cumplió la tarea de señalar al Cordero de Dios delante de toda una nación. Así, la señal secreta del nacimiento de Jesús, que comenzó en su vientre envejecido, terminó resonando en voz alta a orillas del Jordán. La historia de esta mujer nos muestra que, aunque los hombres recuerden solo las escenas más visibles, el cielo no olvida a quienes sostienen en silencio los primeros pasos de la obra de Dios. En el caso de la prima de María, su papel fue ser el terreno donde germinó el profeta que preparó el corazón del pueblo para recibir al Salvador que ella misma había honrado aún antes de verlo con sus ojos. La vida de Elizabeth, vista a la luz de todo lo que sucedió, se convierte en un espejo para muchos corazones que esperan. Durante años, ella conoció el silencio de Dios según los ojos de la gente. No oía voces de ángeles, no veía señales visibles, solo seguía obedeciendo, apoyando a su esposo, cumpliendo sus tareas diarias. Mientras otras mujeres hablaban de los logros de sus hijos, ella tenía que escuchar en silencio, con los brazos vacíos.
Sin embargo, en el momento exacto de la historia de la salvación, el Señor escogió precisamente ese vientre envejecido para encender una señal. Cuando el ángel anunció a María que ella sería madre del Hijo del Altísimo, no mencionó a una mujer joven, ni a una madre rodeada de muchos hijos. Mencionó a la parienta mayor, a la que llamaban estéril, a la que el pueblo miraba con lástima. Era como si el cielo dijera: mira a esta mujer, si yo transformé la vergüenza de ella en alegría, también cumpliré lo que te prometí. La manera en que Elizabeth recibe a María es una lección profunda. Ella no siente envidia, no se queja, no pregunta por qué el Mesías no nacerá de su propio vientre. Al contrario, se humilla y reconoce la grandeza de la misión de su parienta. Cuando pregunta: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?, está diciendo con sencillez que no es digna de tal visita, pero la agradece. Su corazón no se endurece por los años de dolor. Permanece blando, dispuesto a alegrarse con el plan de Dios, aunque el centro de la historia no sea ella. Esa actitud también sostiene el nacimiento de Jesús de una forma silenciosa, porque María no llega a cualquier casa. Llega a un hogar donde la fe ha sido probada por el tiempo, donde una mujer mayor aprendió a confiar en Dios más allá de las apariencias. Allí, la joven encuentra una fe que no se apaga con las decepciones, sino que se vuelve más profunda. Y esa fe madura la ayuda a preparar el corazón para los días en que dará a luz al Salvador en circunstancias simples, sin aplausos humanos. Cuando pensamos en el papel de Elizabeth, podemos ver que su influencia no está solo en los hechos, sino en el ambiente espiritual que ella crea. Su casa se convierte en refugio para la madre del Mesías, su vientre en señal viva de que el Señor cumple lo que promete, su boca en instrumento del Espíritu para confirmar a Jesús como Señor aún antes de que nazca, y su Hijo en la voz que, años después, presentará al Cordero de Dios ante la multitud. Todo eso nos enseña que, en el plan de Dios, no existe edad perdida ni historia inútil. La anciana que muchos daban por terminada fue usada para sostener en secreto el comienzo de la vida de Jesús entre nosotros. Su fe silenciosa acompañó el camino hacia Belén, no con palabras escritas en la escena del pesebre, sino con la marca que dejó en el corazón de María. Tal vez quien escucha esta historia se vea más parecido a Elizabeth que a María. Quizás siente que los años han pasado, que los sueños se han enfriado, que el cuerpo ya no responde como antes. Sin embargo, la historia de esta mujer muestra que Dios puede usar la vida de alguien en cualquier etapa para apoyar algo mucho mayor, algo que tenga que ver con la obra de Jesús en otras personas. Y muchas veces ese apoyo es invisible, pero precioso a los ojos del cielo. Si miramos con atención el relato bíblico, vemos que Dios teje tres historias al mismo tiempo: la de la joven de Nazaret, la del sacerdote en el templo y la de aquella mujer madura que muchos daban por terminada. Ninguna está aislada. El anuncio a María no se entiende sin la señal de la parienta estéril que concibió en la vejez. La misión de Juan no se entiende sin el hogar en que fue gestado, en medio de años de oración. Y el nacimiento de Jesús no se separa de ese camino de confirmaciones que el cielo fue dando paso a paso. Según el Evangelio de Lucas capítulo 1, primero aparece la casa de Zacarías y su esposa, descritos como justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos. Luego viene el anuncio a María, donde el ángel cita el embarazo de su parienta como prueba de que para Dios nada hay imposible. Después, la visita a la región montañosa, el salto del niño en el vientre, la proclamación llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y aquella pregunta humilde: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Nada de eso es casual.
Antes de que el Salvador sea acostado en un pesebre, Dios ya ha levantado una testigo mayor que confirme con la autoridad de la experiencia que el plan del cielo es real. La anciana no discute teología complicada. Ella ve, siente, se deja llenar por el Espíritu y proclama lo que el corazón reconoce. El niño que María lleva es su Señor. Esa confesión anticipada queda registrada para siempre en la Escritura como una de las primeras declaraciones de fe en Jesús. Cuando María vuelve a casa después de pasar 3 meses con su parienta, lleva más que recuerdos de conversaciones. Lleva la certeza de haber visto con sus ojos lo que el ángel le anunció. La prima, a quien todos llamaban estéril, había recibido misericordia. Su vientre envejecido se volvió cuna de un profeta. Así, cuando llegue la hora del viaje a Belén, cuando no haya lugar en el mesón, cuando el Hijo de Dios nazca en un lugar sencillo, el corazón de la madre no se sostiene en sentimientos vagos, sino en señales concretas que Dios le dio. Y una de las más fuertes fue la vida de aquella mujer mayor. La influencia de esta parienta es entonces silenciosa pero profunda. No aparece en discursos largos, pero está en el origen mismo de la fe que sostiene a María en los momentos clave. Y ese es uno de los misterios ocultos alrededor del nacimiento de Jesús. Dios usó la historia de una anciana olvidada para sostener la historia de la joven que traería al Salvador al mundo. La señal secreta del nacimiento de Jesús se puede ver como una cadena de luces encendidas en la oscuridad. La primera luz se enciende en el templo, cuando el ángel habla a Zacarías y menciona a su esposa por nombre, asegurando que dará a luz un hijo. La segunda se enciende en la casa de esa pareja, cuando la anciana concibe y reconoce que el Señor ha quitado su afrenta de entre los hombres, como relata Lucas, capítulo 1, versículo 25. La tercera luz aparece cuando la joven de Nazaret entra en aquella casa y el niño del vientre de la mujer mayor salta de alegría. Después, otra luz se enciende en el momento del nacimiento de Juan. La madre insiste en llamarlo como el ángel había dicho, Juan. Ella no se deja presionar por las tradiciones de la familia que querían ponerle el nombre del padre. Defiende, con voz segura, lo que el cielo habló. En ese instante, la obediencia de la anciana no es solo un detalle. Muestra que su corazón está alineado con el plan que prepara la llegada del Mesías. El niño que llevará ese nombre será, como dijo su padre profetizando, profeta del Altísimo, que irá delante del Señor para preparar sus caminos. La cadena de señales continúa cuando Zacarías recupera la voz y, lleno del Espíritu Santo, anuncia que Dios visitará a su pueblo como aurora desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esa aurora es Cristo. La casa de la anciana, por tanto, se convierte en el primer lugar donde se habla claramente de esa visita, aún antes de Belén, cuando, más tarde, Juan adulto señala a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esa es la última luz de esa cadena. Pero la primera chispa fue el embarazo tardío de su madre. En el vientre de esa mujer, Dios colocó el primer anuncio silencioso de que algo extraordinario estaba comenzando. Todo esto muestra que la influencia de la parienta de María va mucho más allá de un gesto de cariño familiar. Sin añadir nada a la Escritura, podemos ver su papel tal como la Biblia lo muestra, como una mujer que creyó en medio de la vergüenza, obedeció en medio de la presión, se alegró por la gracia derramada sobre otra y se dejó usar por el Espíritu para confirmar la llegada del Salvador. La señal secreta del nacimiento de Jesús pasó por su cuerpo, por su casa y por su boca. Ahora pensemos en el corazón de quien escucha esta historia. Tal vez haya personas mayores, abuelos o abuelas, que sienten que la parte principal de su vida ya pasó. Quizás se miran y piensan que solo queda cuidar de los demás,
pero que sus propios sueños están enterrados. La vida de la prima de María dice otra cosa. Ella muestra que Dios puede tomar una historia que parece cerrada y convertirla en señal para sostener la fe de otros. El Evangelio de Lucas destaca que esta mujer era de edad avanzada cuando concibió. No era el momento que los hombres habrían elegido. Sin embargo, el Señor eligió precisamente esa etapa para revelarse. De la misma manera, puede que quien oye estas palabras no reciba un hijo físico a esa altura de la vida, pero sí puede ser usado para apoyar a otros que están en el inicio de su camino con Dios. Así como la anciana fue refugio para la joven de Nazaret, muchos hombres y mujeres experimentados pueden ser refugio para los que están comenzando en la fe. El punto central no es la edad, sino la disposición del corazón. La parienta de María no endureció su interior por los años de vergüenza. Cuando el ángel visitó a su esposo, ella creyó. Cuando concibió, reconoció la misericordia de Dios. Cuando María llegó a su casa, se dejó llenar por el Espíritu Santo y proclamó bendición sobre ella. Cuando los familiares quisieron poner otro nombre a su hijo, defendió la voluntad de Dios. Cada paso fue una respuesta de fe. La mayor influencia de esa mujer sobre el nacimiento de Jesús no fue algo visible en Belén, sino lo que ella hizo antes, en lo oculto. Su fe madura sostuvo la fe naciente de la Madre del Salvador. Su testimonio concreto fue la señal que el ángel usó para afirmar a María. Su casa fue el primer lugar donde Jesús fue reconocido como Señor, aún estando en el vientre. La pregunta que queda para nosotros es sencilla y profunda. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios use nuestra historia, con sus dolores y retrasos, para sostener la fe de otros en Cristo? Quizá no aparezcamos en las escenas más conocidas, pero así como la prima de María, podemos ser parte del misterio santo que acerca a las personas al Salvador. Este es el punto donde la historia de la prima de María toca el corazón con más fuerza, porque en ella vemos cómo Dios transforma la vergüenza en honra y el silencio en voz profética que sostiene la llegada de Jesús. Antes, aquella mujer vivía bajo la mirada de compasión de los vecinos. Después, su casa se convierte en el primer escenario donde el Mesías es reconocido como Señor. Cuando ella exclama: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre», y pregunta: «¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?», no está diciendo palabras bonitas para agradar a la joven. Está declarando con sencillez y reverencia lo que el Espíritu Santo le revela. Reconoce al niño de María como su Señor, se coloca en un lugar de humildad y honra la obra de Dios en la vida de otra. Esa actitud es parte del clima espiritual que rodea el nacimiento de Jesús. Según Lucas, capítulo 1, versículo 45, la prima mayor añade una frase que atraviesa los siglos: «Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Esa declaración no es solo para María, es también para todo aquel que cree en la palabra de Dios. En el corazón de la joven, esa bendición se convierte en ancla. En nuestro corazón puede convertirse en una invitación a confiar en las promesas de Dios cumplidas en Cristo. El clímax espiritual de su influencia está ahí. Una mujer que conoció la demora, que cargó afrenta, que vio pasar los años sin respuesta, se convierte en voz de confirmación para la Madre del Salvador. Los caminos del Señor son así. A veces, Él permite que alguien pase por largos períodos de silencio solo para que, en el tiempo correcto, esa persona sea instrumento de consuelo y fortalecimiento para otros. Si hoy alguien se siente como ella se sintió, con preguntas guardadas y oraciones aparentemente no respondidas, la historia de esta mujer alrededor del nacimiento de Jesús trae una verdad firme. El Señor no desperdicia el dolor de nadie.
Él puede tomar las lágrimas de años y convertirlas en semilla de fe para otros. Puede usar la vida de quienes pensaban que ya no protagonizarían nada importante para sostener, en secreto, el comienzo de algo eterno en la vida de otra persona. En la prima de María vemos ese misterio revelado. Ella no aparece junto al pesebre, pero su fe está allí, sosteniendo el corazón de la Madre de Jesús. Y esa es una de las formas más altas de servir a Dios, ser soporte invisible para que Cristo sea formado en la vida de alguien más. Otro aspecto importante del papel de esta mujer en la historia del nacimiento de Jesús es su obediencia en los detalles. A veces pensamos que solo los grandes actos son decisivos, pero la Biblia muestra que los pequeños pasos de fidelidad abren caminos enormes. En la vida de la esposa de Zacarías vemos esa verdad de forma clara. Cuando llega el momento de circuncidar a su hijo, todos suponen que lo llamarán como al padre. Era la costumbre, la tradición del entorno, pero ella se levanta y dice, se llamará Juan. No discute, no da un discurso largo, simplemente afirma lo que sabe que vino de parte de Dios. Según Lucas capítulo 1 versículo 60, su palabra sorprende a los presentes, que preguntan por qué nadie en la familia lleva ese nombre. Ese gesto sencillo es un acto de sumisión a la voluntad del Señor. Dios había dado aquel nombre a través del ángel, y la madre, que había visto su vergüenza transformada en alegría, no estaba dispuesta a negociar lo que el cielo había dicho. Esa obediencia abre la puerta para otro milagro. El padre, al escribir lo mismo en la tablilla, recupera la voz y bendice a Dios. La fidelidad de la mujer en el detalle del nombre está directamente ligada a la confirmación pública del plan divino. De esta manera, la casa de ese matrimonio se convierte en lugar de testimonio antes del nacimiento de Jesús. Los vecinos ven la coherencia de la historia. Un sacerdote que se quedó mudo después de una visión, una esposa que concibió en la vejez, un niño con un nombre señalado por Dios, una boca que se abre para profetizar sobre la venida del Mesías. Todo eso circula por la región montañosa de Judea como un rumor santo que prepara el ambiente espiritual para la llegada del Salvador. La influencia de la prima de María, entonces, no se limita a palabras de consuelo. Incluye decisiones concretas de obediencia. Ella acepta el tiempo de Dios para su vida, recibe con gratitud el milagro, bendice la obra del Señor en la vida de otra mujer más joven y se mantiene firme en lo que Dios le pidió, aunque otros no entiendan. Así, su historia muestra algo muy práctico. Cuando obedecemos a Dios en los pequeños detalles de nuestra propia vida, Él puede usar esa fidelidad para confirmar y fortalecer el camino de Jesús en la vida de quienes nos rodean. Cuando el Evangelio avanza y vemos a Juan predicando en el desierto, a veces olvidamos que cada palabra que sale de su boca tiene raíces en una historia familiar. El hombre que clama, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y que llama a las personas a preparar el camino del Señor, creció bajo el techo de aquella mujer que un día alabó a Dios por quitar su afrenta. No sabemos cuántos años estuvo Juan viviendo con sus padres antes de retirarse a los lugares desiertos. La Biblia resume diciendo que se fortalecía en espíritu, pero podemos imaginar, sin inventar escenas, que el ambiente de su hogar estaba marcado por la gratitud. Su madre sabía que su existencia era un regalo inmerecido. Cada vez que lo miraba, recordaba los años de espera y la misericordia del Señor. Cada vez que escuchaba a su esposo contar la visión del ángel, reforzaba en su corazón que aquel niño tenía una misión. Cuando, ya adulto, Juan ve a Jesús acercarse y declara: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La voz de la madre que un día llamó «mi Señor» al niño en el vientre de María parece resonar a través de él.
Lo que ella proclamó en un círculo pequeño, dentro de casa, Él lo proclama delante de multitudes. Lo que empezó como una señal secreta en la región montañosa de Judea se vuelve anuncio público a orillas del Jordán. Así, la influencia de la prima de María se extiende más allá del nacimiento de Jesús. Su fe y su casa formaron al profeta que presentaría al Salvador. Sin ella no habría habido aquel vientre tardío que el ángel usó como señal para María. Sin aquel hogar marcado por la misericordia de Dios, no habría existido el escenario exacto donde Juan aprendería desde pequeño que su vida pertenecía a un propósito mayor. Todo esto nos invita a mirar la obra de Dios de forma más amplia. A veces valoramos solo los momentos visibles: el pesebre, los ángeles, los pastores, el río donde Jesús es bautizado. Pero el cielo también valora las cocinas silenciosas, las conversaciones nocturnas, las lágrimas derramadas en oración, los pequeños actos de obediencia de personas que nadie ve, pero que preparan el ambiente para que Cristo sea revelado. La mujer que sostenía a Juan en los brazos fue una de esas personas. Y el misterio oculto de su influencia sigue vivo cada vez que leemos la historia del nacimiento de Jesús. La vida de la prima de María también habla de la relación entre generaciones dentro del pueblo de Dios. Por un lado, tenemos a una mujer mayor, con años de camino, marcada por pruebas, conocedora del peso de la espera. Por otro lado, tenemos a una joven que está entrando en una misión única en la historia: ser madre del Salvador. Dios las une, no para que se comparen, sino para que se sostengan. Cuando María llega a la casa de su parienta, no encuentra un corazón amargo, encuentra una mujer que, a pesar de los años de vergüenza, está abierta para alegrarse con la gracia derramada sobre la joven. No hay competencia entre ellas. La mayor no dice: ¿por qué tú y no yo? Al contrario, se siente honrada de que la madre de su Señor la visite. La menor no desprecia la experiencia de la otra, no la mira como vieja y desactualizada. Ambas se reconocen como siervas del mismo Dios. Ese encuentro entre generaciones alrededor del nacimiento de Jesús es una enseñanza para la iglesia de hoy. Los mayores, como la parienta de María, pueden ser fuente de estabilidad, de consejo, de respaldo espiritual. Los más jóvenes, como María, pueden traer movimientos nuevos de Dios, llamados específicos, misiones que tal vez los mayores nunca imaginaron. Cuando los dos se honran, el resultado es un ambiente donde Cristo puede ser recibido con alegría. La influencia de la anciana sobre el nacimiento de Jesús pasa por ahí también. Ella representa a una generación que, en lugar de cerrarse, abre los brazos para lo que Dios está haciendo en la siguiente, y la generación joven, en lugar de avanzar sola, busca el apoyo de quienes ya caminaron antes. Lucas capítulo 1 dice que María se quedó con su parienta como 3 meses. Ese detalle muestra cuánto valor tuvo para la joven la presencia de aquella mujer en un momento tan delicado. Para los que escuchan y ya tienen muchos años, esta historia trae un llamado tierno: su tiempo no terminó. Hay jóvenes que necesitan refugio, consejo, oración, testimonio de que Dios es fiel a lo largo de la vida. Para los más jóvenes, es una invitación a no despreciar la fe de los mayores, a buscar casas como la de la prima de María, donde la experiencia y la misericordia se unen para sostener el nacimiento de lo que Dios está haciendo. Hay una frase que la parienta de María pronuncia y que puede hablar profundamente a quienes se sienten marcados por la vergüenza. Según Lucas, capítulo 1, versículo 25, ella dice: «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres». Esa confesión resume años de dolor y el cambio que Dios operó en su vida. Antes, la afrenta estaba ligada a la esterilidad.
En su cultura, no tener hijos muchas veces era visto como señal de desagrado divino. No era solo una cuestión íntima, era una marca social. La mujer tenía que convivir con miradas de pena, comentarios escondidos, comparaciones. Esa afrenta no desapareció de un día para otro. Fue cargada con paciencia, en fidelidad a Dios. Y, en el tiempo exacto, el Señor la quitó, no solo dándole un hijo, sino dándole un lugar en la historia del nacimiento de Jesús. Cuando ella reconoce que el Señor quitó su afrenta, también está diciendo que no fue mérito propio, ni casualidad, ni simple paso del tiempo. Fue un acto de misericordia. Lo mismo sucede espiritualmente con todos los que se acercan a Cristo. Nuestras culpas, nuestras marcas, nuestras historias que parecen fracasos, se encuentran con la gracia de Dios y, a través de Jesús, el Señor quita la afrenta del pecado, no porque la merezcamos, sino porque decide mirarnos con favor. La influencia de la prima de María nos ayuda a entender eso en un nivel muy humano. Ella no era perfecta, no era famosa, no era el centro del relato. Era una mujer sencilla, marcada por un dolor profundo, que decidió seguir fiel al Señor. Y Dios, en lugar de solo aliviar su tristeza, la colocó como parte del camino que llevaría al Salvador al mundo. Para quien se siente cargando vergüenzas antiguas, ya sea por errores, por historias de familia, por situaciones que otros no entienden, la frase de esta mujer puede convertirse en oración. Señor, quita mi afrenta. No para que seamos el centro de nada, sino para que nuestra vida, como la de ella, pueda servir para honrar a Jesús y fortalecer la fe de otros. Esa es una de las formas más hermosas en que la historia de la prima de María influye en el nacimiento del Salvador, mostrando que el Dios que vino al mundo en un pesebre es el mismo que se inclina para levantar a quienes viven bajo el peso de la vergüenza. Mirando todo este recorrido, podemos ver la casa de la prima de María como una escuela de fe silenciosa. Allí aprendemos que Dios escucha oraciones que llevan años, que responde en tiempos que no escogeríamos y que, cuando responde, siempre está pensando en algo mayor que nuestra propia historia. El hijo que aquella mujer recibió no fue solo su alegría, fue la trompeta que anunciaría al Cordero de Dios. También aprendemos que las personas que sostienen la fe de otros muchas veces no aparecen en los primeros planos. María aparece en Belén, en el pesebre. Juan aparece en el Jordán, predicando. Jesús aparece en el centro de todo, como debe ser. La prima de María aparece en los capítulos iniciales, y luego el texto guarda silencio sobre el resto de su vida. Pero ese silencio no disminuye su importancia. Al contrario, subraya que su papel fue ser fundamento, no fachada. Tal vez hoy haya quienes se identifiquen con ese lugar. Son personas que oran por su familia, que sostienen hijos y nietos en oración, que ayudan a nuevos creyentes a dar sus primeros pasos, que abren sus casas para escuchar, que acompañan procesos difíciles. No buscan aplauso ni visibilidad. La historia de esta mujer muestra que, a los ojos de Dios, ese servicio es precioso y puede estar directamente ligado a lo que Él está haciendo en el mundo a través de Cristo. La influencia de la prima de María sobre el nacimiento de Jesús, por tanto, no se limita a algunos versículos de Lucas. A través de ella, el Espíritu Santo nos enseña principios que siguen vivos hoy. Que la fe madura fortalece la fe que está naciendo, que la vergüenza puede ser transformada en señal, que las generaciones se necesitan, que la obediencia en los detalles abre puertas para milagros mayores, que Dios usa historias aparentemente terminadas para sostener comienzos eternos. Si dejamos que esta verdad descienda al corazón, empezaremos a mirar de otro modo a las personas discretas que Dios coloca a nuestro alrededor.
Y también podremos ofrecer nuestra propia vida con todo lo que ha vivido para que el Señor la use como usó la vida de la parienta de María, como soporte secreto para que Jesús sea formado en el corazón de otros. Al final, cuando cerramos el relato bíblico sobre la prima de María, queda un eco suave y profundo. Vemos a una mujer que comenzó su historia marcada por el silencio de la esterilidad y la terminó envuelta en el sonido de la profecía, del canto, de la bendición. Su casa fue el primer lugar donde el Mesías fue llamado Señor aún antes de nacer. Su vientre, el primer escenario donde un niño saltó de alegría ante la presencia de Jesús oculto. Su boca, el primer instrumento humano que declaró bienaventurada a la que creyó. El misterio oculto de su influencia sobre el nacimiento de Jesús está en eso. Ella no aparece en la noche de Belén, pero su fe estaba allí, como un pilar invisible en el corazón de María. La joven que envolvió al Hijo de Dios en pañales y lo acostó en un pesebre ya había sido abrazada antes por una mujer mayor que conocía el peso de la espera y la dulzura de la promesa cumplida. En la memoria de la Madre del Salvador, la voz de aquella parienta debía resonar: «Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Hoy, esa voz puede resonar también en nuestra vida. Cada vez que miramos al Jesús del pesebre, al Jesús de la cruz y al Jesús resucitado, podemos recordar que Dios usó a personas sencillas, discretas, hasta avergonzadas, para sostener el camino que llevó a su Hijo al mundo. Y podemos creer que Él sigue haciendo lo mismo, usando historias comunes para apoyar su obra extraordinaria. Tal vez, al escuchar esta narración, algo dentro de ti se identifique con esa mujer mayor. Quizá tengas la sensación de que tus mejores años quedaron atrás, o que nadie conoce el peso real de lo que has vivido. La historia de la prima de María, guardada para siempre en el Evangelio, te dice que el Señor ve, que el Señor recuerda, y que el Señor puede usar tu vida para fortalecer la fe de otros en Jesús, aun cuando nadie te nombre en voz alta. El niño que ella cargó creció y señaló al Salvador. El niño que María cargó vino para quitar el pecado del mundo. Y el Dios que escribió estas historias te invita a entregar la tuya en sus manos, para que también forme parte del gran cuadro de su gracia. Si esta historia habló a tu corazón,